La clase anterior, entonces, estuvimos revisando los derechos y la relación entre el individuo, la sociedad y el poder político. Estamos hablando entonces de derechos. Si hablamos directamente de la consideración de los derechos, estamos revisando la perspectiva relacionada con individuo. ¿Cómo definíamos individuo? ¿Cómo definíamos al individuo? ¿Qué es individuo? Que tiene una diferente perspectiva de su entorno. Ya, es decir, que tiene una visión propia, es un sujeto que tiene, pongámoslo así, identidad. Eso es lo que nos acaba de decir el compañero. Una perspectiva propia del mundo es identidad. ¿Sí? ¿Cómo definíamos sociedad? ¿Qué era la sociedad? La población cuando tiene un nivel conjunto. Bueno, podemos decir la población, el pueblo, el conjunto de individuos. Y por poder político, ¿qué entendemos? Podemos revisarlo en internet tal vez, si no nos quedó algo claro. Poder político, ¿qué entendíamos por poder político? ¿Qué es el poder político? ¿Qué se entendía por poder político? A ver. Son las funciones que tiene el gobierno sobre las personas, los derechos que ejerce. Ya, entonces hablamos que principalmente es el Estado, que es un grupo de personas, un grupo de individuos que son electos por la sociedad que intentan ligar o relacionar la perspectiva de los derechos entre los individuos. Es este poder político, el Estado, que ejerce funciones de las personas que ocupan un cargo. Es decir, que hablamos principalmente de personas que ocupan un cargo en el Estado. Estas personas deben garantizar derechos. Bien, con eso nosotros hemos resumido la primera parte que estuvimos revisando sobre los términos. Era fundamental, creo yo, comprender la perspectiva de cada uno de los términos. Y por derechos, ¿qué entendemos? Hemos venido hablando mucho de derechos. ¿Qué son los derechos? ¿Qué es un derecho? Lo que posee un ser humano Lo que que, tiene acceso, o sea, lo que tiene acceso, lo que tiene acceso. lo que un ser humano puede tener acceso. Yo puedo tener acceso, bueno, con la relación de necesidades puede ser un derecho. Bueno, me parece una definición amplia. ¿Qué más podemos decir con derechos? ¿Qué derechos Son, podemos definir? son aquellas normas que permiten al individuo tener una vida tranquila y poder ejercer ciertas cosas. Ya es el que aquellos que le permiten al individuo tener una vida tranquila, por decirlo de alguna manera, una vida estable. Y en cuanto a la sociedad, pues solo para el individuo. ¿Por qué diferenciamos sociedad e individuo? Si es para el individuo, ¿por qué diferenciar estos dos elementos? ¿Por qué diferenciamos estos dos tipos de elementos? Parece que la consideración de derechos es un poco más compleja de lo que parece. Pero bueno, vamos a irla intentando definir. Lo que han dicho los compañeros me parecen definiciones bastante acertadas en el sentido de que los derechos nos permiten alcanzar el bienestar. Pero no se olviden que el bienestar no son solo consideraciones materiales. El bienestar lleva consideraciones o perspectivas mayores y sobre todo es la estabilidad. Y tal vez en términos de Aristóteles,
alcanzar la felicidad. Tal vez sea uno de los objetivos principales de que se cumplan los derechos. Vimos dos perspectivas en consideración de este tema. Lo que significa para Aristóteles el ser humano y lo que significa para Marx. ¿Qué decía Aristóteles sobre el ser humano? ¿Cómo lo definía? ¿Cómo definía Aristóteles el ser humano? ¿Qué nos dice Emilia? ¿Cómo define el ser humano Aristóteles? Como un ser con sabiduría. Bueno, un animal, más que con sabiduría, animal con la capacidad de ser racional. Ya. ¿Qué más decía Aristóteles, Byron? ¿Qué más decía Aristóteles? ¿Qué se acuerda usted? O sea, dicen que ¿Qué? no sé, dice. Ajá. ¿Qué dice Aristóteles? ¿Qué más recordamos? ¿No nos acordamos? No nos acordamos. Bueno, pero irán anotando entonces estos elementos para que queden zanjados los temas y quede un poco más claro. ¿Qué tenía Joseph? ¿Qué más decía Aristóteles? Que los humanos somos sociales por naturaleza. Muy bien, los seres humanos somos sociales por naturaleza. ¿Qué significa que seamos sociales? Vamos, Madeleine, ¿qué le parece a usted? ¿Qué significa que somos sociales? Significa que tenemos la capacidad de estar con otras personas, sí, o sea, sociabilizar con otras personas. La posibilidad de agrupación. ¿Y de dónde nace la necesidad de agruparse? Tal vez la necesidad de supervivencia, pero va un poco más allá. Gracias, Madeleine. Ya vamos a ver. El ser humano se agrupa, dice Aristóteles, por naturaleza, genera sociedad, es decir, unos individuos con otros van generando una serie de agrupaciones. ¿Qué decía Marx? Natalia, ¿qué decía Marx sobre el ser humano? Que nosotros éramos sociales y eso aprendíamos de la familia. Ya vamos con esa consideración, no se olviden esto. Habla de ser social. Aquí habla de animal social, un cambio que parece superficial, pero es algo muy importante. Habla del ser, de la consideración del ser, es un cambio importante, pero da énfasis en la sociedad. ¿Cuál es la base de la sociedad según Marx? La base de la sociedad es la familia. ¿Y por qué la familia? ¿Por qué le da énfasis a la familia Marx? ¿Por qué es la base de la sociedad la familia? Porque es la primera forma en la que los humanos aprenden a asociarse. Ya, es la primera forma donde los seres humanos aprenden a asociarse, por lo tanto es la primera forma donde nosotros aprendemos reglas y normas. Son las primeras asociaciones, primera forma de asociación. Esto está claro, al parecer. Ahora, dentro de esta forma de asociación, ¿qué nosotros aprendemos? Primordialmente aprendemos normas, reglas. Como es la primera forma de asociación, aquí se crean normas. Aquí hay un cambio sustancial. ¿Por qué razón? Porque si Marx dice que la base de la sociedad es la familia, ¿qué debemos cambiar? La sociedad, esperamos que los gobernantes nos digan, bueno, no, a ver, nosotros hemos de determinar lo que ustedes tienen que hacer.
O siempre estamos quejándonos del gobierno. El gobierno no nos da las posibilidades para subsistir. El gobierno tal cosa. Cuando en realidad, ¿qué está diciendo Marx? ¿Qué debemos cambiar primeramente? La familia. Dentro de nuestra familia debemos tener la posibilidad de crear cambio. Desde la posibilidad de opinar, criticar, dar puntos de vista. Dentro de la familia, los seres humanos aprenden a vivir. Y sobre todo, a convivir. Otro elemento fundamental de Marx. Porque si nosotros vemos un animal racional se junta y genera sociedad, ¿con qué objetivo? La supervivencia. Pero aquí ya no es solo la supervivencia, sino el sentido de la convivencia. ¿Cómo podemos dar nuestro punto de vista, opinar, dar nuestro criterio, sin que se vaya en contra de las perspectivas de los demás? Además, dice Marx que las familias, o en la familia se genera la división de trabajo. Fundamental para generar roles en la sociedad. Por lo tanto, la organización de la familia es la primera base o fundamento de lo que es la sociedad, bajo estos argumentos. Según lo que hemos nosotros analizado de Marx y Aristóteles, también vimos la definición de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué decía la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es el ser humano? No se olvide. Deme un ente un segundo. bio, Ya, deme un ratito. Copien, por favor, anoten lo que está en el pizarrón, por favor, anoten. Estoy tratando de sacar los puntos más relevantes. Estoy nuevamente hablando sobre esto. Copien. Les doy el tiempo necesario para que copien, para que no estén, mientras están opinando, estén copiando. Copien, anoten. Son los elementos que nosotros hemos trabajado. Y vamos, Andrés, ahora sí, discúlpeme que le haya interrumpido. ¿Qué decía la Organización Mundial de la Salud? que el ser humano es un ente bio, psico, socio, espiritual. ¿Y qué significaba esto? Ente quiere decir ser presente. Bio, vida, psico, mente, socio, social y espiritual, trascendencia. Y en definitiva, muchas gracias, Andrés. Gracias por darnos también cada uno de los puntos que nosotros sacamos. Y en definitiva, ¿qué significará que seamos un ente bio, psico, socio, espiritual? ¿Qué les parece a ustedes? Que es un ser que existe, está con vida, puede generar ideas, pensar, puede moverse, tiene trascendencia, se agrupa. Es decir, todas las definiciones que se pudieron haber dado, la sintetiza la Organización Mundial de la Salud tratando de decir que el ser humano es un conjunto de elementos. Gracias, Ismael. Dentro de estas consideraciones que usted puntualiza, está diciendo principalmente el ser humano no es algo que nosotros podamos definir de una forma tan sencilla, porque el ser humano piensa, analiza, siente, se interrelaciona con los demás, genera sociedad, tiene criterio, tiene opinión. Entonces, cada uno de los derechos, que yo les preguntaba, ¿qué son los derechos? Es la posibilidad de que el ser humano ejerza su condición de ser humano dentro de cada uno de los elementos que le hacen ser humano, ¿sí? No se olviden eso. Los derechos son la posibilidad de que el ser humano ejerza todos estos ámbitos que le hacen propiamente ser humano. A eso nosotros nos referimos cuando hablamos de derechos, cuando estamos opinando sobre estas consideraciones de los derechos. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Copiaron? ¿Alguien le faltó? Ya, no se olviden. Dicen, Dígame. ¿puedo apagar la cámara? Es que mi internet está bien malo. No hay Por favor. Sí, no hay problema. Ya, gracias. Entonces, dentro de esta perspectiva, ¿qué estoy tratando de decirles? Cada uno de los elementos que hemos ido sacando son
puntos o consideraciones muy puntuales que a ustedes les permite interrelacionar cada uno de los elementos y llegar a comprender en forma general los derechos. Vamos a terminar la consideración de derechos porque posteriormente estaremos hablando de democracia. Y en democracia se relacionan estos elementos. Dentro de este mismo tema, que es el último que estamos nosotros revisando, vamos a ver los derechos y grupos de desplazados, refugiados, disidentes políticos y demás consideraciones. Todos los seres humanos tenemos necesidades y gozamos de los mismos derechos. Sin embargo, este principio no ha sido posible en todas las épocas. Vamos a preguntarnos, los derechos nosotros ya sabemos, están unificados con las necesidades. ¿Cuáles serán necesidades básicas del ser humano? Nosotros podemos decir, esto es algo con lo que yo no puedo dejar de vivir, es algo necesario. ¿Algún ejemplo, tal vez, alguien? Comer, dicen. Comer, perfecto, comer. No podemos, es nuestra forma en la cual sintetizamos la energía y obtenemos la posibilidad de aprender y demás y seguir subsistiendo. ¿Qué otra necesidad básica tenemos los seres humanos? La vivienda. Bueno, la vivienda, sí, es una necesidad básica porque ¿qué nos permite la vivienda? No es solo la consideración de un estatus, es decir, yo tengo vivienda, tengo donde vivir, no, es la consideración de subsistir, tener la posibilidad de subsistir y enfrentarme frente a las diversas consideraciones climáticas. ¿Qué más? ¿Otro? Perdón, Natalia. ¿El agua? Bueno, el agua dentro de estas consideraciones. ¿Otro elemento? ¿Qué más podemos decir? Steven Mora, ¿qué nos dice? ¿Otra necesidad básica? ¿Otra necesidad básica, Steven? La necesidad básica. No me pasa nada por la mente. ¿Qué será? Otra necesidad básica. Estoy en blanco. Comer, vivienda, agua. Luz. Cuando se enferma. ¿Qué pasa cuando se enferma? ¿Cómo sería? Medicamentos o servicio médico. Servicio médico. Servicio médico. Gracias, Steven. La salud es una necesidad básica para poder subsistir y tener una calidad de vida estable, buena. Entonces, las necesidades y los derechos están muy ligados unos con otros. ¿Alguien más, tal vez, otra perspectiva sobre necesidades? Emilia, ¿algo más, tal vez? La educación. La educación, no se olviden. Esto es un derecho, pero también es una necesidad. Es un derecho porque todos, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, tienen el derecho de educarse, pero tienen la necesidad, porque por medio de la educación podemos nosotros comprender realmente cómo funciona la realidad. No es solo que aprendemos química, física, historia, filosofía, no es solo que aprendemos materias aisladas, aprendemos conocimiento que nos permita desenvolvernos. Ustedes dirán, bueno, pero profe, yo seguramente salgo de aquí y filosofía no de utilizar para nada. Le aseguro, simplemente de tener la perspectiva de quiénes son los filósofos y seguramente no me de olvidar de Aristóteles, pero no me acuerdo qué más y no de utilizar en mi vida. Pregúntense. Y por eso eran las perspectivas de las preguntas que les hacía yo. ¿Para qué sirven las materias que estudiamos? No tienen un objetivo mediático, no es para que se aprendan autores ni nada por el estilo, sino que es para que puedan abrir su mente, dar criterios, dar opiniones. ¿Qué es lo que han hecho los filósofos, los pensadores de los derechos, los pensadores dentro de la historia?
dar sus puntos de vista, dar sus criterios de forma organizada, racional, coherente. Bien, dentro de estas perspectivas existen una serie de inconvenientes, una serie de problemas que imposibilitan el acceso de todas las personas a los derechos. Y nosotros hablamos de que uno de los problemas principales son las relaciones de poder. Es decir, un grupo de personas, de seres humanos que piensan que pueden estar por encima de los demás en situaciones como económicas, sociales, políticas, ideológicas, religiosas, migratorias y demás. Todo eso son relaciones de poder. Todo lo que se interrelaciona con la perspectiva de que hay grupos o individuos superiores. Esto debemos combatir. Si nosotros estamos hablando de ciudadanía, no es la materia por darla. Es verdad, yo en ciertos momentos me extiendo en mis explicaciones, tratando de intentar comprender conceptos, pero la idea principal es dar puntos de vista. Natalia, ¿alguna idea? Díganlo. ¿De los superiores? De lo que usted crea sobre estas consideraciones sobre las relaciones de poder. ¿Dónde ha observado, por ejemplo, estas ideas? Bueno, creo que en nuestra sociedad se observa todo el tiempo, ya que nosotros mismos hemos creado eso de que por tener dinero son superiores a nosotros y no es así, ya que todos vivimos en un mundo y somos seres humanos iguales. O eso es lo que deberíamos llegar a comprender y es. Muy bien, gracias Natalia. En cuestiones económicas, si nosotros observamos, ¿cuál es uno de los problemas principales? Y no nos vayamos a otros países ni a otras ciudades en Quito, en el Ecuador en general. La economía ha generado diferencias que deben ser rotas por la perspectiva de que todos somos seres humanos. No importa que tengan, que no tengan, la visión es que debemos primero sustentar las necesidades básicas. Para eso sirve el dinero. Es el único objetivo, en realidad, que tiene el dinero. Satisfacer necesidades básicas. No es una consideración de relaciones de poder. Esto es lo que nosotros debemos eliminar. Además de las consideraciones económicas, que es verdad, las vemos todo el tiempo, en consideraciones sociales, las divisiones que existen entre grupos. Nosotros hemos visto todas las consideraciones, creer que porque se vive en un cierto sitio, se tiene una consideración superior a otra, es un criterio errado dentro de las perspectivas de derechos y necesidades. En cuestiones también de lo que es cultura, política, ideología, religión y el tema de los desplazados. ¿Qué sucede en Quito en la actualidad con los grupos migratorios? ¿Realmente le estamos dando nosotros énfasis, apertura a esos grupos humanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué creen? Vamos dando nuestros puntos de vista, nuestros criterios. No, sí, pero ¿por qué? Sobre todo el argumento. Andrés. A veces. ¿Por qué? Deme un ejemplo, ¿qué sucede? Es que algunas personas migratorias así solo vienen a cometer sus actos delictivos o hacer otra cosa que no sea favorable para el Estado. Bueno, una de las consideraciones, y usted ha puesto un punto, que es la perspectiva clara que tenemos, no solo los ecuatorianos, sino también lo que sucedió en el feriado bancario. ¿Qué pensaban ustedes, creen, los españoles, italianos e estadounidenses cuando los ecuatorianos fueron a esos lugares? La misma consideración, hay personas que van a venir por cuestiones de delincuencia, pero nosotros veíamos desde el país, ¿qué pensábamos cuando habían estos actos contra las personas? ¿Qué decíamos? Pobres nuestros compatriotas que están sufriendo, que están dentro de la perspectiva de personas que tal vez no opinan igual, que les maltratan y demás. Pero nosotros no hacemos lo mismo con las personas que están viniendo a nuestro país, venezolanos, colombianos y demás consideraciones.
¿No les parece que es el mismo criterio? ¿No les parece que deberíamos romper esta perspectiva de no juzgar antes de conocer, por decirlo de alguna forma? ¿Alguien más otro criterio sobre esto? Que es un tema importante que estamos viviendo todo el tiempo, todos los días. ¿Qué me dicen sobre este tema? Sobre refugiados, desplazados de sus países a otros. ¿No? Bueno, entonces vamos a cerrar un poco ahí. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien quiere decir algo? Dígalo. Tranquilamente, sin miedo. Si no, les invito la siguiente clase a dar puntos de vista sobre esto. Me interesa sobre todo la consideración de los derechos y los grupos desplazados de sus países. Ismael. Pues que es más o menos, porque como bien dijo Andrés, hay personas que vienen a, pues, a no hacer nada y hay otras que en cambio vienen a colaborar porque necesitan. Si no vinieran y se quedan en el país, se mueve porque se necesita. Pero hay personas que hacen por una buena y otras por una mala manera. Bueno, sí, no soy crítico al particular. Es decir, sí es verdad, hay una serie de seres humanos que se desplazan dentro de estas consideraciones, pero no es exclusivo en nuestro país. A eso me refiero. No es algo que pasa directamente solo en el Ecuador. Y a veces esos hechos hacen que nosotros juzguemos a todos por igual. ¿Dónde está el error? Que nosotros juzguemos a todos por igual. Andrés. Algunas veces la ciudadanía se sabe quejar de que solo por el hecho de que son refugiados y todo lo demás les empiezan a ayudar a más. Pero no debe ser así, que todos deben recibir la misma ayuda, tanto la población como los refugiados desplazados. Muy bien, gracias Andrés. Ahí hay dos consideraciones importantes a tomar en cuenta. La igualdad de derechos y las necesidades particulares. Tanto en cuestión de derechos no debemos pensar si son refugiados o no son refugiados, si son ciudadanos o no son ciudadanos, sino que todos somos seres humanos y todos tenemos necesidades. Algunos tenemos más acceso tal vez a la economía y por eso tal vez estamos en una educación privada. Y tenemos ciertas consideraciones o ciertas posibilidades más o menos, pero todos somos seres humanos, entonces todos tenemos derechos a acceder a estas perspectivas. Algo que se sesga mucho en la consideración es que cuando entra un grupo refugiado, el gobierno le ayuda. Pero esa ayuda a veces nosotros decimos, ¿por qué no nos ayudan a todos? Aquí sí hay que diferenciar esta consideración. Hay grupos más y menos necesitados. Y hay que guiar la perspectiva dependiendo de las necesidades. Vamos a hablar de esto. Muchas gracias, chicos. No estoy ni a favor ni en contra, ¿no? No es esa la idea. Es que den su punto de vista y les agradezco mucho por sus opiniones. Pero en general vamos a seguir trabajando sobre esto y traigan ideas que han visto, que han conocido, que han escuchado, que saben, que ven día a día en sus casas, en sus barrios y demás.